Eh, Ahora voy a presentaros a Richard Johnson, el siguiente ponente. Y como seguimos con el símil de los caminos, yo a él lo veo como un gran entusiasta del ser humano y de cualquier cosa que se le presente en el camino. Lo investiga, le interesa, es muy curioso, pero sobre todo le interesa muchísimo el ser humano, ¿no? Y creo que es un gran líder y por eso le va tan bien en sus empresas. Es una persona muy consciente, muy generosa y además, desde que yo le propuse la primera vez el tema de economía consciente, enseguida dijo que le gustaba. Fue patrocinador del primer congreso, es patrocinador en este y además es el responsable de que luego ofrecemos unas becas para la formación de emprendedores conscientes. Y además pues él tiene, con su empresa Eli, 20 establecimientos en Andalucía, además tiene un restaurante mexicano que se llama La Cantina y una pequeña empresa de internet. Y es una persona que no siempre gana. A veces pierde porque considera que de esa manera pues, pueden ganar otros, ¿no? Como decía antes Ángel, win-win-win, también ganan los demás. Y aún así él se arriesga, aún así él sigue para adelante con un optimismo increíble y creo que es una persona muy inspiradora, por eso aparte de ayudar con esta idea, fue ponente y es ponente ahora. Yo estoy muy orgullosa también de considerarlo mi amigo y estoy encantada de que esté aquí con nosotros porque sé que nos va a contar cómo se puede ser empresario consciente. Con nosotros, Richard. Bueno, es un placer estar aquí y yo he disfrutado muchísimo de las sesiones hasta ahora porque he ido escuchando cosas que me provocan muchas resonancias, muchas cosas que me inspiran empatía, ideas. Y yo nada más voy a intentar hablar bastante poco y vosotros vais a tener que trabajar, porque el problema que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo una empresa grande que funciona y funciona realmente bastante bien. Y no quiero darles recetas y fórmulas y cantar las glorias de mi empresa o hablar bien de mí y todo eso. Quiero que me metáis, cuando llegamos a esa fase, que me metáis los dedos y me hacéis todas las preguntas duras y así que queréis. Porque así a lo mejor podéis tocar un poco las realidades que por lo menos a mí me motivan y me mueven y existen en mi empresa. Me siento rodeado un poco, la palabra comunidad. Tengo colegas de mi profesión, de mi asociación, de las academias de idiomas. Tengo una colaboradora importantísima de mi empresa que ha venido hoy voluntariamente. Nadie ha dicho que debe de venir, evidentemente. Y espero que ella también me meta los dedos. Y tengo a un proveedor de servicios mío, que también es un muy buen amigo. Y es así, la vida. O sea, la vida es relaciones. Todo lo que hacemos en la vida está basado, para mí, en las relaciones. En el ser humano y que el ser humano busque las maneras de sincronizar. Esta mañana estuve bajando y me llamaron para organizar una entrevista en la cadena SER y estúpidamente cogí el teléfono bajando del A49 y me paró la Guardia Civil. Y entonces me sacaron y digo, mira, perdón, me he metido la pata, es que estoy organizando una jornada hoy y estoy un poco distraído. Y entonces me multaron, como tenía que ser, y luego dice, si no es mucho preguntar, ¿de qué va esa jornada? Digo, pues vamos a hablar de una serie de personas, vamos a intentar comunicar cómo ser jefes y no ser cabrones. De la manera que yo estaba intentando comunicar al Guardia Civil que en el fondo gran parte de mi vida como empresario y dueño de mi empresa ha sido luchar contra eso. Y me entrevistaron de Argentina hace un mes y me dijeron, ¿cuál ha sido tu mayor reto en tu trabajo?
digo, demostrar que no soy cabrón, porque tuve esta persona que finalmente fue despedido hace 2 meses, 17 años intentando demostrar que yo era cabrón. Una vez encontró una pequeña evidencia y me movió un poco, pero cayó en desprestigio total ese proyecto. Pero es difícil porque todo el mundo piensa que los dueños y los empresarios y los jefes son cabrones, es como por definición. Y yo estoy convencido que no tiene por qué ser así. Y en mi empresa siempre he intentado luchar contra esa idea de que de alguna manera el jefe tiene que estar dando el latigazo, que tiene que estar en control y que tiene que dominar todos los procesos. Yo he intentado rodearme de equipos de gente buena, muy buena, y de ahí desarrollar una energía común, un sentido del proyecto común y llegar a donde se puede llegar. Bueno, vamos a tras algunas contemplaciones. Si miráis el cartel que hemos sacado, el modelo actual de la economía no funciona. Unas reflexiones que tengo en ese sentido. En Estados Unidos actualmente hay un problema muy grande que antiguamente si trabajabas en un blue collar job, por ejemplo en General Motors, tú podías casarte, comprar una casa, tener una familia y lo demás. Hoy por hoy, el mayor proveedor de empleo en Estados Unidos es Walmart, que es como Carrefour, pero más grande todavía. En Walmart el sueldo no da para sobrevivir, no es suficiente. El otro gran proveedor de empleo es el fast food, la industria del fast food. Los sueldos ahí son tan bajos, tan bajos, que la gente tiene que acudir a food stamps, que son las concesiones así por parte del gobierno a la gente en pobreza total para sobrevivir. Y hay mucha evidencia de que las empresas estas están ganando más y más dinero, y las personas que realmente están sacando adelante esas empresas pues están siendo más y más machacados, porque es muy difícil luchar en Estados Unidos. El empleo no está protegido de ninguna manera como aquí, y yo creo que da lugar a estas cosas absurdas, porque yo parto de un concepto de la vida. En el mundo occidental, en este mundo privilegiado en que vivimos, por ejemplo aquí en España, lo que hay es muchísima prosperidad, hay mucha abundancia. Si hay una cosa que es una realidad, es que nos sobra, tenemos más de lo que necesitamos. Pero parece ser que el gran problema en el sistema económico es que los que tienen, quieren más, y los que tienen más, quieren todavía más. Y es un camino como parece ser que no se puede frenar. Y entonces yo también saco algunos ejemplos que nosotros como consumidores tenemos mucho de la culpa. Nos encanta lo barato. Por ejemplo, comprar ropa barata. Mira, me he comprado unos zapatos en 20 euros, me he comprado una camiseta en 9. El problema es que hemos podido comprar ese producto porque alguien está trabajando por 20 céntimos el día en algún sitio para poder suministrarnos ese producto en ese precio. Una empresa ejemplar a nivel de servicio mundial, Amazon. Si se llega a leer sobre el trato que le dan a los empleados Amazon en los centros de distribución, los tratan como ratas cronometradas. Tienen que hacer un pedido cada 40 segundos. Cuando llegan a eso, les bajan a 30 segundos y pueden trabajar hasta 14 horas seguidas. Y entonces, esos modelos para mí me parecen un desastre en este mundo. Yo creo que sí, hay que competir y hay que conseguir. En estas empresas están buscando la máxima rentabilidad. Pero el lado humano, ¿qué? La persona, es ese individuo, es ese alma, esa realidad de cada persona que estás tratando como simplemente una pieza. A mí me parece muy ofensivo que en el mundo actual, próspero, occidental, se tolere el trato a los seres humanos que olvida la dignidad del ser humano. O sea, yo creo que en el fondo
en su puesto de trabajo, sea cual sea, la dignidad del ser humano debería ser respetada. Desgraciadamente, aquí en Andalucía, la empresa más fuerte, que da más empleo, tiene una actitud hacia su personal como si fuesen totalmente irresponsables y que no quieren trabajar. Entonces, otra vez, cronometrando, cuando salen de un edificio al otro, es un edificio muy grande, cerca del Puente del Centenario, les cronometran el tiempo que están fuera. Ay, no puedo decir el nombre. Pero me da una pena porque yo algunas veces he pensado que soy un poco iluso. Yo siempre, desde que abrí mi empresa, yo tenía la convicción de que si empezabas a trabajar con personas responsables, profesionales, que tenían la posibilidad de gustarse de su trabajo, y en nuestra actividad de enseñanza de idiomas hay mucho de ese perfil de persona, un profesor muchas veces, una persona que realmente es entregado a su profesión vocacional. Entonces, como jefe o como líder o como director de ese proyecto, lo que tienes que dar a la gente es el apoyo, les tienes que dar la formación, les tienes que dar los recursos y presuponer que somos adultos, que somos capaces de dar lo mejor de nosotros si nos ofrecen esa posibilidad. Yo creo que en el fondo, en mi empresa, esa actitud ha permitido que la gente se involucre mucho más de la cuenta y que no solamente aporten lo necesario y lo debido, sino mucho más. Y el discurso que yo tengo, en el fondo, es que tener una empresa con corazón, una empresa donde el ser humano es la pieza clave, la pieza absolutamente fundamental, es rentable. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que hacer esto porque tenemos que amar al prójimo y atender a ideales, sino simplemente en mi sector, en este sector concretamente de enseñanza de idiomas, es una fórmula que funciona. Y luego me deja un poco triste que este modelo, este concepto de negocio, es tan no ortodoxo que es hasta difícil encontrar libros o ponentes o artículos que apoyen esa idea. Yo he contado esta anécdota 1000 veces, pero en el año 96 por ahí hicimos un curso todos de los centros de idiomas y el que estaba dando la ponencia preguntó, bueno, pues vamos a estar aquí 2 días formándonos como directivos. Primera pregunta, ¿tenéis negocios, verdad? Sí. ¿Por qué tenéis un negocio? Y uno de los que estaba ahí levantó la mano y dice, es algo vinculado a la enseñanza, a la formación de personas. Y este hombre corta y dice, esa es una mentira. Estáis en un negocio para ganar dinero, nada más. Si no tenéis eso claro, olvídalo. Y entonces tuvimos que hacer una prueba con 120 preguntas y yo de todo el grupo de unos 20 y tantas personas saqué peor nota de todos. O sea, suspenso radical. Hay de las 30 o 40 que saqué a mi favor. Y al terminar me acerqué al ponente y digo, mira, aquí tengo un problema, que he suspendido esto. Dice, bueno, no te preocupes, tú no tendrás una empresa, ¿verdad? Digo, pues sí, tengo una empresa. Bueno, pues no sería nada rentable, ¿verdad? Y mi compañero que estaba a mi lado es el más rentable de Andalucía. Y entonces yo en ese momento digo, pero ¿cómo es que si según toda la ortodoxia meto la pata en todo, soy un líder desastroso, no planifico, no organizo, no controlo, no estoy encima de nada y me funciona la empresa? Y he pasado muchos años como buscando la contestación a eso y realmente no es fácil. Y por esto este tipo de evento me gusta tanto, porque veo que las personas que hablan en este evento y como el congreso del año pasado dan unos guiños a las cosas que realmente terminan haciendo que funcione una empresa como la mía. Y tengo un interés enorme en promulgar eso, porque yo creo que es un mensaje bueno. Se puede argumentar, mira, es que tú has tenido mucha suerte. Una cosa que me quema mucho, yo de toda la vida me han dicho, es que tienes mucha suerte. Has estado en un sitio oportuno, el momento oportuno, y por eso te ha ido bien el negocio y no has tenido que ser empresario serio.
Pero en el fondo, yo me rebelo contra esa idea. Yo creo que hay mucho contenido, muchas cosas ahí que hacen funcionar a mi empresa y con el paso del tiempo estoy más y más, tengo más y más claro el porqué. Y pasamos una época donde intentamos dar el nombre a la empresa The Caring Company, la empresa que se preocupa. Y hay un elemento totalmente de verdad, que hemos conseguido preocuparnos por las personas, en un sentido individual. Nunca tratar a cada persona. No, la norma dice que solamente puedes ausentarte 2 días por la muerte de un familiar, porque eso lo dice el convenio. Cada persona es un mundo, y cada circunstancia necesita una aplicación de un criterio. En un caso fue una directora nuestra cuya abuela había muerto, y según el convenio tenía derecho a 2 días, pero era como su madre. La abuela había sido como su madre. Entonces, ella volvió a hacer el tiempo que le hacía falta. Y esas cosas son realmente los que terminan contando, porque evidentemente en una empresa hay que tener cierta orden, hay que tener cierto tipo de coherencia en sueldos y funciones y lo demás. Pero luego, yo creo que hay que escuchar mucho a la persona, cada individuo, sus necesidades y entender sus preocupaciones y solucionar lo que puedas para esa persona. Ya lo comenté, hoy por hoy hay unos 130 personas trabajando en mi empresa. He despedido 3 personas en la vida de la empresa y realmente en algunos casos debería de haberme movido mucho antes, pero en el fondo, como la gente se ha sentido segura en mi empresa, eso da mucho, porque si hay siempre una amenaza, o te portas bien, o haces lo que te hago, o haces lo que yo quiero, o te voy a despedir, entonces se mueve la empresa en un mundo de cierta tensión, lo que genera como miedo, una preocupación, pues si no lo hago me van a echar. Luego yo también abogo mucho por la energía positiva y entonces trabajamos mucho para que no haya conflicto. La idea de que cuando empiezan las pequeñas guerras y los politiqueos en cualquier entorno laboral, empieza a gastar mucha energía y normalmente no es una energía productiva, no aporta nada, simplemente genera malos rollos. En nuestro caso, la sala de profesores, cuando entras en la sala de profesores y todo el mundo se calla y ni te miran, sabes que las cosas no van bien. Y eso, los que somos de este sector lo sabemos como una cosa que tenemos que luchar como sea para evitar eso, porque el nivel de motivación, en nuestro caso de los profesores, es nuestra arma más potente. El profesor que está contento, que está apoyado, que está sintiéndose realizado, entra en una clase con otra actitud, comunica otra actitud a los alumnos y consigue otro resultado. Entonces, el cuidado al individuo, la atención a la realidad de cada persona es muy importante. Luego, una cosa que me provocó mucha resonancia en lo que he escuchado de Ángel María y de Joaquín es un tema personal, que si volvemos al origen, yo creo que las cosas funcionan alrededor nuestra en base a cómo nosotros funcionamos, nosotros, con nosotros mismos. Y un misterio para mí es que nos enseñan, de alguna manera, a no querernos. O sea, no está bien visto querernos. En algún sitio, en nuestra formación, aprendemos a darnos a nosotros mismos mucha caña y despreciarnos y tener un nivel de autoestima bajo y lo demás. No sé de dónde viene eso. Yo creo que todos tenemos que luchar todos los días, evidentemente, para sentirnos bien y siempre vemos cosas que no nos gustan y que no van bien. Pero si conseguimos querernos a nosotros mismos y, segunda parte, conocernos al punto de conocer nuestros defectos y nuestras deficiencias, entonces, como líder, tenemos ya muy claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Reconociendo nuestros fallos, pues la primera fase para mí en una empresa es decir, pues voy a buscar gente que va a suplir mis deficiencias.
Y nadie es perfecto, y nadie hace todo bien, y una sola persona reúne todas las características del jefe ideal, evidentemente. Entonces, yo creo que es una cosa que es bastante necesario, querernos a nosotros mismos, tener dentro de lo que se puede un sentido de bienestar y de paz interior, una serenidad, y comunicar eso luego al personal. Para mí es un poco lo que nosotros luchamos mucho en nuestra empresa, que la gente se sienta bien, que trabajen a gusto. No vamos a decir que todo el mundo entra a su trabajo bailando y cantando, pero lo que sí es muy triste, hay una estadística de los Estados Unidos que un cuestionario enorme que hicieron, 1/3 de las personas les gusta su trabajo y van más o menos a gusto a su trabajo. 1/3 de las personas van y ni fu ni fa, lo soportan, lo toleran, y otro 1/3 de las personas odian a su trabajo. Si lo acumulamos, más del 70% de las personas no les gusta ir a trabajar. ¿Y cuántas horas tenemos que echar en el trabajo? Si echamos 40 horas a la semana, es una parte enorme de nuestra vida. Y para estar ahí y no estar bien, a mí me parece triste. Entonces, si tenemos la mínima posibilidad de crear empresas donde la gente va a estar a gusto, donde pueden, de alguna manera, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, que es un poco el nivel de motivación trascendental. Yo creo que es un poco en esa línea de que no solamente te realizas a ti mismo, sino ves que tu trabajo conjunto con un grupo de personas te lleva a otros sitios, a otros niveles. Y un tema para mí que tienen que trabajar los líderes en cualquier sitio es un síndrome que se llama el síndrome narcisista, que es cuando una persona tiene cierto éxito, o económico, o de lo que sea, empieza a creerse superior. Y el peor caso del síndrome narcisista en el mundo, en su momento era Steve Jobs, que era una persona que si metías la palabra bastard o jerk o cabrón en Google, era el que más salía, millones de personas, porque era una persona que maltrataba a toda la gente alrededor suya. Él sabía que era súper inteligente, pero pensaba que era mejor de los demás. Era brillante, espectacular, pero como ser humano yo no le daría una nota, más bien una nota suspendida le daría. Y lo mismo pasa con muchos líderes, muchas personas que suben, ya les puede el sentido de que son superiores, de que de alguna manera tienen licencia de hacer lo que les da la gana. Yo creo que la humildad, la modestia, es un componente absolutamente fundamental en un líder consciente. Y no en ningún momento podemos creernos de alguna manera superiores a los otros o a los demás. Y otra cosa, la hipocresía. Es una cosa que a mí me quema muchísimo. No sé si viene a cuento, pero ayer estuve leyendo que han sacado un libro sobre Fidel Castro, que parece ser que tenía una isla privada, un yate, lo que le encantaba más que nada era beber Chivas Regal, tenía 6 guardaespaldas y 2 donantes de sangre, por si alguien le intentaba asesinar, pues estaba protegido. Y luego sus discursos, si uno lee los discursos, pero, o sea, eso se aplica a todo el mundo y a ti nada, ¿no? Pues yo creo que hay que ser coherente en la vida. Y yo, en mi caso, yo no miento en ningún momento. A mí me gusta la buena vida, me gusta vivir bien, y me gusta tener lo que he conseguido y lo que tengo. Lo material, intento no tener apego, pero lo material me motiva, pero a la vez yo no quiero eso si lo voy a obtener pisoteando a nadie, engañando a nadie, o simplemente de alguna manera arrancándolo si no sale de un trato de intercambio justo, de win-win. ¿Cómo voy de tiempo? A ver si podemos pedir.